Todos ustedes conocen ya cómo la ideología de género es básicamente una locura basada en la subjetividad. Es decir, que la esencia de la ideología de género es que los sexos no existen, que el hecho biológico real y contundente de que nosotros somos cromosomas XX que da como resultado una mujer o como cromosomas XY que da resultado un hombre, y que salvo algunas excepcionales y limitadas anomalías, que es lo que se conoce como intersex, y que se terminan resolviendo en una dirección o en otra, el género no es una autopercepción subjetiva, y que cuando lo convertimos en una autopercepción subjetiva, entonces todo se vuelve una locura, porque cada uno decide qué cosa es. Y cuando cada uno decide qué cosa es, ya no se trata simplemente de los ciento y veintitantos géneros posibles que Facebook pone pues entre sus opciones, ¿no? Sino que literalmente puede pasar cualquier cosa. Y algunos de ustedes deben saber pues que hay papás que piden que pongan cajitas de mascotas para que hagan sus necesidades en las escuelas porque sus niños se identifican como gatos o como mascotas o simplemente como animales peludos, furry, animales peluditos. Y nosotros sabemos que la tragedia de eso no es que simplemente es un cambio ideológico que se trata de imponer a todo el mundo, ¿no? Y que cada uno tenemos que comenzar a utilizar pues les amigues y todas estas locuras del lenguaje y de la cultura, del cambio de la cultura, ¿no? Latinex y todos esos absurdos y monstruosidades lingüísticas, ¿no? Destruyen el lenguaje, y cuando se destruye el lenguaje, se destruye una estructura de pensamiento, se destruye una forma de pensar, porque el lenguaje organiza el pensamiento. Y el pensamiento se organiza a través del lenguaje, por eso que es importante escribir, por eso que nos piden, por ejemplo, nos recomiendan varias veces, escribe un diario, ¿no? Porque eso organiza nuestros pensamientos. O verbalízalo, qué cosa hace un sacerdote, qué cosa hace la abuela, qué cosa hace ahora un terapista. Nos escuchan. Y cuando nosotros verbalizamos muchas de nuestras frustraciones, nos damos cuenta, bueno, este sentimiento está un poco exagerado, porque verbalizamos. Entonces, el lenguaje es esencial para el pensamiento. Cuando se distorsiona el lenguaje, se distorsiona el pensamiento, ¿no? Y los partidarios de la ideología de género, les partidaries, ¿no? Estoy haciendo ironía, ¿no? Saben que esto es así, y por eso que empujan la descomposición, no el cambio, no la actualización, como dicen ellos, entre comillas, sino la descomposición del español, que no solamente es una de las lenguas más bellas, sino una de las mejor reguladas, porque otros idiomas tienen diccionarios, digamos así, ¿no? Que son importantes, que van cambiando, pero nosotros tenemos una gramática con muchas más reglas, desde Nebrija, cuando las escribió pues, durante el siglo de oro, ¿no? Y tenemos una Real Academia que va rigiendo, una academia del español que va rigiendo con sentido común y con flexibilidad, pero con una flexibilidad limitada para que no terminemos hablando dialectos pues, que son incomprensibles y que terminen destruyendo el valor de la unidad de un lenguaje, ¿no? Eso que nos hace sentirnos en casa en cualquier parte de América Latina o de España, porque nos entendemos muy bien, decimos cosas, ¿no? Utilizamos una jerga distinta, hacemos bromas de cómo un argentino y un costarricense pues dicen cosas muy distintas o utilizan palabras que no tienen sentido o que tienen el sentido contrario. Fundamentalmente, podemos hablar y entendernos. Pero este abuso del lenguaje no es lo peor. Lo peor es que esto ignora una cantidad enorme de problemas de salud mental, porque la mayoría de las personas que escogen géneros, entre comillas, que son completamente imaginarios, ¿no? Hay un género que ha aparecido ahí en TikTok de personas que se consideran seres lobo, no hombres lobo, seres lobo,
ni masculinos ni femeninos, ni humanos, lobos. Entonces, una persona que está haciendo esto o está jugando, ¿no? Está exacerbando las contradicciones para demostrar lo loco que es, o más frecuentemente, cuando las veo, por ejemplo, en TikTok o en Instagram, se trata de personas con serios problemas mentales. Y la ideología de género dice, a esta persona hay que respetarla porque se siente así. Y por supuesto que hay que respetarla, pero el respeto, entre comillas, no es respeto en verdad, es ignorar la necesidad urgente que esta persona tiene de atención psicológica. Entonces, el problema ahora es que el hospital de Boston, que está asociado con la Universidad de Harvard, ¿no? Con una de las principales universidades del mundo, está ofreciendo a los hospitales locales en el estado de Massachusetts, donde hay hospitales muy importantes, especialmente un hospital para niños, un curso para saber predecir a los transexuales desde el vientre de la madre, ¿no? Entonces, acá ustedes deben estar confundidos. Oye, un momento, ¿cómo se va a poder identificar a un transexual? Bueno, resulta que el transexual en realidad es lo que se siente, ¿no? Lo que esa persona siente de sí misma, como cualquier otro género. Pero resulta que ahora una universidad dice que existen patrones objetivos. Un momento, la ideología de género no era subjetividad, lo que yo siento, lo que cada uno siente. Pero resulta que ahora desde el vientre materno y desde recién nacido se puede identificar una persona transexual. ¿Y todo esto por qué? Porque la maquinaria de la ideología de género en el mundo médico, ¿no? Que ha creado una rama dentro de la pediatría y dentro de la cirugía plástica, porque obviamente operan a jovencitos para quitarle los órganos genitales y cambiárselos, ¿no? De un procedimiento que no voy a describir, pero que es espantoso y con terribles consecuencias físicas, y que significan la venta billonaria, es una industria, la venta billonaria de bloqueadores de hormonas, por ejemplo, de inyección de hormonas y de la plastía, digamos, de la cirugía plástica que está involucrada, que es violentísima, ¿no? Transformar un pene en un órgano genital femenino o al revés, ¿no? Es un procedimiento espantoso. Y esto produce millones. Entonces, esta terrible falacia, ¿no? De que existen datos objetivos que médicos, en general pediatras y cirujanos plásticos, o sea, ¿por qué están metiendo cirujanos plásticos acá en neonatología? Ese es lo que da terror. Bueno, resulta que se basan en un video del hospital de Boston, del hospital para niños de Boston, que el hospital terminó eliminando, ¿no? En el que había una supuesta experta que explicaba a nombre del hospital, o sea, como si fuera una verdad médica, que no hay que ser prejuiciados con este asunto de los transexuales, porque hay hay bebés que son transexuales y que ya saben que son transexuales desde el vientre materno. Desde el vientre materno. Es decir, que este hospital, que es 100% favorable al aborto, donde pueden ir mujeres a abortar, está ya discriminando contra transexuales, porque si desde el vientre materno estas personas, estos niños, que nosotros sabemos que son personas, ya tienen autoconciencia y saben que son transexuales, ¿cuáles son esos datos objetivos? ¿Cuáles van a ser los datos objetivos que van a enseñar en este curso? ¿No? Donde obviamente a personas de la prensa no han dejado anotarse. Yo he tratado de anotarme, pero ya sabía que iba a rebotar, quería experimentar. ¿Por qué? Porque sé que un periodista del Daily Mail de inglés había tratado de
de inscribirse y dice, no, está cerrado, tiene su sentido, ¿no? Está cerrado a médicos, especialmente pediatras y cirujanos plásticos. Entonces, pero es de terror, y claro, el anuncio ya ha desaparecido, pero el evento muy probablemente todavía se sigue realizando. Es de terror decir quién es el especialista para saber desde el vientre materno cuáles son los signos, entre comillas, que los pediatras van a ser entrenados en detectar para decir, este niño es un niño transexual. Y ya lo marque a un bebito desde el vientre materno. Y cuando esté recién nacido, lo marque de niño gay, entre comillas, o de niño transexual, de bebé transexual, hombre o mujer. Hermanos, esto es peor que la frenología, ¿no? Como ustedes sabrán, la frenología fue una falsa ciencia que se basó durante mucho tiempo y estuvo de moda todo un tiempo, que según determinadas medidas del cráneo, por ejemplo, determinadas medidas de distintas partes del cráneo, desde la frente, ¿no? Los huesos del cráneo, el occipital, el parental, etcétera, etcétera, la mandíbula, los pómulos, se podía predecir qué tipo de inteligencia o qué tipo de tendencia iba a tener una persona, y había un conjunto de mediciones que correspondían al criminal nato. Es decir, que ya nacía para ser criminal. Y esto sirvió para determinar que bebitos recién nacidos o niños o adolescentes fueran determinados que iban a ser criminales simplemente porque tenían las características, ¿no?, de tener una mandíbula prominente con una frente relativamente reducida entre la órbita ocular y el hueso frontal, un parietal prominente. Es decir, todas estas medidas que en algún momento eran indispensables de estudiar. O sea, hoy en día la gente se ríe de la frenología, o se reiría, si no fuera porque tuvo consecuencias catastróficas en mucha gente que fue determinada que era bruta o superinteligente, y solamente por estas medidas que se hacían con un compás y una regla, ¿no? O sea, porque no existían ni siquiera los sistemas de visualización que existen ahora, ¿no? El CAT scan, el PET scan, ni la radiografía existía, ¿no? Entonces, esto es peor que eso, porque acá ya se está determinando un bebé, quieren dar muestras de que un bebé, que antes de que salga del vientre de la madre, ya tiene una determinada opción sexual. Por supuesto, en este curso no va a incluir un servicio de salud mental para personas LGBTQ+, ¿no? Es decir, la investigación no va a incluir, bueno, podría ser un problema mental, ¿cómo se trata mentalmente? No están invitados los psicólogos, los psiquiatras, no, ninguno de ellos. Alex Keroglian, que fue entrevistado, es uno de los directores de este programa, que una de las directoras del programa en el New York Times, en una entrevista a comienzos de enero, decía que, o sea, es completamente inapropiado incluir estudios de salud mental para las personas transgénero. Él dijo, en realidad no soy un creyente en requerir eso para las personas. Ser transexual no es un problema mental. Y como ejemplo decía, mira, así como una persona quiere que le cambien la nariz, ¿no?, o que le hagan aumento de senos o cambios pues en las piernas, o le saquen grasa del vientre, de la zona abdominal, a ninguna de esas personas se le hace un estudio de salud mental. Claro, pero estas cosas que no necesariamente están bien y que podrían estar asociadas a problemas mentales, problemas de aceptación, por ejemplo. O sea, tenemos un converso al cristianismo británico que, o sea, se había cambiado la cara con múltiples operaciones de cirugía estética para parecerse a los autores
los actores o músicos de moda, iba mutando horriblemente, ¿no? Él explicaba que después de su conversión al cristianismo, que este era un problema mental. Entonces, se deberían hacer investigaciones mentales, pero en ningún caso hay una mutilación tan dramática. Una cosa es que a alguien le saquen grasa, pues, o le enderezcan una nariz torcida, ¿no? O incluso por vanidad, que como digo, ya debería requerir un cierto estudio de salud mental. Pero hay mucho dinero en juego, ¿no? Sin embargo, acá estamos hablando de una mutilación de órganos sanos, o sea, quitarle los pechos a una jovencita, ¿no? Destruirle el órgano genital a un varón. Entonces, simplemente pues nosotros estamos en una situación aterradora, y es una situación aterradora que no me interesa compartirla para que nosotros nos asustemos, sino para que entendamos que la ideología de género es algo que puede terminar afectando gravemente en el tipo de decisiones que toman personas en las cuales nosotros confiamos. Cuando nuestro bebé está por nacer, ¿qué pasa si el ginecólogo, porque los ginecólogos también están, o los OB-GYN, ¿no? los ginecólogos, neonatólogos, también están invitados a este curso? ¿Qué pasa si a espaldas de los padres un ginecólogo determina, oye, este niñito que le están haciendo a esta pareja católica es transexual? Yo ya lo vi, ¿no? Y los papás no saben, y mejor que no sepan porque son católicos y le van a frustrar. Pues eso ya está pasando en los colegios. Entonces, por eso es que tenemos que evitar que la ideología de género se establezca en el mundo legal, en el mundo educativo, porque ahora que está entrando al mundo médico va a ser catastrófico y mucho más de lo que fue la frenología y otras modas absurdas en la medicina que actuaban en el supuesto nombre de la ciencia. Que tengas un buen día.